Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video te voy a enseñar cómo evitar la cruda. Así que quédate hasta el final del video para que aproveches todos los tips. Y bueno, yo creo que es importante comenzar este video con la definición de cruda o resaca, según mis palabras. Así muy simple, muy sencillo, la cruda o la resaca es básicamente una deshidratación. ¿Y qué tan deshidratado puedes estar? Eso ya va a depender de cuántas horas estuviste bebiendo, qué tanto estuviste bebiendo y cuántas horas dormiste. Esto sucede porque el alcohol inhibe la hormona que nos hace retener los líquidos. ¿A qué se refiere esto? Muy sencillo es, cuando tú tomas alcohol, tu cuerpo deja de contener el agua. ¿Qué pasa cuando dejas de contener el agua? Vas al baño y orinas. Pero ¿qué pasa cuando te empiezas a deshidratar? Cuando tu cuerpo por medio de la orina saca todos los líquidos. No simplemente se van los líquidos, también se van los componentes como los minerales, las sales, todos estos componentes que tu cuerpo necesita para trabajar normalmente. Estos líquidos los saca de tu cuerpo y por eso es que te sientes tan mal. No estás en necesidad solamente de líquidos, sino también de todos los minerales. Por eso para curar la cruda necesitas otra vez meterle líquidos y minerales a tu cuerpo. Un error muy común que yo veo que cometen las personas es tratar de hidratarse por medio de tomar agua natural. El agua natural no te va a hidratar porque no tiene minerales, simplemente tiene una muy pequeña cantidad de sodio que no es suficiente para poderte quitar la cruda. Por eso es que cuando tú terminas de hacer ejercicio o terminas de hacer alguna actividad que te hizo sudar mucho y tratas de tomar mucha agua para quitarte la sed, no sientes que se te quite la sed, simplemente sientes que te empanzonas porque nada más estás llenando tu estómago de mucha agua que no tiene minerales. Entonces tú necesitas como obtener minerales para poder hidratarte. Y ojo, porque no porque el agua tenga gas significa que es mineral. En las tiendas y en supermercados venden muchas aguas naturales gasificadas que, al igual que la natural sin gas, no te va a quitar la sed. Entonces acuérdate que hay agua natural con gas y agua natural sin gas. Para obtener todos estos minerales necesitamos tomar agua mineral y también la venden con gas y sin gas. Normalmente el agua mineral sin gas no lo venden así como los garrafones que están en tu casa. Creo que la presentación más grande que he visto es como de 4 litros y pues que viene siendo como esto. Y el agua mineral con gas, esa sí es más común en cualquier tiendita de la esquina o en cualquier supermercado la venden. Normalmente las aguas minerales son las que dicen que vienen de manantial o que provienen de alguna fuente natural. Y ahí mismo lo especifica, de hecho si tú lees los componentes ahí tiene que especificar que viene con minerales. Y también hay otras bebidas que a lo mejor no son tan comunes como el agua mineral gasificado o sin gasificar, que es el agua alcalina. El agua alcalina también ayuda bastante para hidratarte. Sin embargo, hay otras bebidas que también te ayudan bastante, que no son tan apetecibles de tomar después de una noche de fiesta, como pueden ser la leche y el jugo de tomate. Pero antes que todas las bebidas que acabamos de ver, yo te aconsejo el suero. El suero no falla, ese sí tiene todos los minerales y nutrientes que necesitas para hidratarte. Y hay 4 tipos de sueros que yo te aconsejo. El primero es el que es en polvo. En las farmacias venden unos sueros en polvo, en sobre. Esos son muy accesibles, muy económicos y son muy fáciles de llevarlos en cualquier lado, porque los puedes meter en tu bolsa, los puedes dejar en el carro ahí y no se van a calentar. Por ejemplo, si está en medio del sol, si dejas un suero de botella de líquido en el carro, se va a calentar. Pero en cambio, si tú dejas los puros sobrecitos en tu coche para cuando los necesites, ya nada más agarras agua fría, agua natural, puede ser natural, y les echas el sobrecito y te lo tomas en el lado que estés, no importa. Después está el suero líquido, que es el más común, es el que casi todos conocemos, que casi todos hemos tomado, que venden en las tienditas o en las farmacias. A diferencia del suero en polvo, este es más costoso. Este llega a costar como 5 veces más que el suero en polvo. El suero en polvo anda sobre los 25 centavos de dólar y el suero líquido está como en $1.25. Entonces, pues la relación precio-calidad yo creo que varía, pero cualquier opción es buena, ¿sabes? Yo creo que en lo personal he tomado las dos opciones cuando he estado con cruda o resaca y funcionan perfecto. El tercer tipo de suero es para ocasiones especiales, es cuando ya te acabaste la botella de vodka de tamarindo tú solo y es intravenoso. En los hospitales normalmente te pueden inyectar suero y tu recuperación va a ser exponencial, a diferencia si te tomaras el suero en polvo o líquido, pero es costoso. También creo que hay servicios a domicilio de inyección de suero, creo que andan sobre los 50 o 100 dólares dependiendo de la ciudad en la que vivas, y ahí ya te meten como una solución con minerales dependiendo qué tan mal te vea el doctor. Cabe mencionar que este tipo de suero
es bajo la ayuda de un profesional de la salud. No te lo puedes poner tú solo. Tienes que ir con un profesional de la salud a que te ponga el suero intravenoso, pero es totalmente recomendable. Y por último, es un suero para cuando estás en medio de la nada, cuando no tienes cómo ir a una tienda, una farmacia. Simplemente agarras un vaso de agua, le pones una cucharada de sal, una cucharada de azúcar, le exprimes un limón, lo agitas bien y te lo tomas y te va a hidratar igual que un suero, porque al final de cuentas los electrolitos es una mezcla de sales y azúcares. Entonces esto cumple la función para una emergencia que no tengas cómo comprar electrolitos. Lo recomendable sí es ya tomar una fórmula más profesional, que son estas que venden en las farmacias, pero estamos hablando de un caso de emergencia en el cual estés en medio de la nada, igual va a cumplir su función. Hay un mito que dice que cuando tú estás crudo y te tomas una cerveza, esta cerveza te va a quitar la cruda o te va a ayudar muchísimo para la cruda. Esto es totalmente falso. Como vimos, cuando tú estás crudo, lo que pasa es que tu cuerpo empieza a eliminar todos los líquidos por medio de la orina y todos los minerales. Entonces, si tú te tomas una cerveza, simplemente vas a prolongar la borrachera. No se te va a quitar. Tarde o temprano la cruda va a llegar. Tienes que hidratarte. Adicional de los líquidos que acabamos de ver para hidratarte, también la comida ayuda bastante. Hay diferentes tipos de alimentos que te van a ayudar a sentirte mejor cuando estás crudo. Por ejemplo, si tú comes huevo cuando estás crudo, esto te va a ayudar a que te mejores de los dolores de cabeza. Está el plátano, que el plátano por el potasio te va a ayudar a retener líquidos otra vez y va a hacer que tu situación mejore. El caldo de pollo es muy bueno porque cuando lo hacen tiene muchos nutrientes que suelta por las verduras y ese caldito del pollo te va a ayudar. Los espárragos son muy buenos para metabolizar el alcohol, van a hacer que te recuperes muy pronto. También está el salmón, y como tú estás un poco bajo de vitaminas después de una noche de fiesta, todas las vitaminas que tiene el salmón te van a ayudar a recuperar mucho más rápido. Por último está la avena, que si tú tienes mucha acidez en tu estómago después de esta noche de fiesta, te va a ayudar como a neutralizar esa acidez y que te sientas mejor del estómago. Recuerda no comer comida chatarra cuando tengas cruda, porque si ya de por sí tu estómago está destrozado, todavía las grasas le va a hacer más daño. Es bueno comer comida grasosa o comida chatarra mientras estás tomando alcohol o antes, pero después no. ¿Por qué es bueno antes o durante? Porque si ya de por sí le estás metiendo alcohol a tu estómago, esa acumulación de comida en tu estómago va a evitar que se absorba todo. Entonces simplemente se va a absorber una parte y esa comida va a servir como de tipo aislante en tu estómago. Cabe mencionar que el jugo de naranja muchas personas lo recomiendan para cuando estás crudo porque tiene vitamina, pero si ya de por sí tu estómago tiene mucha acidez, el meterle jugo de naranja, que es un cítrico, puede hacer que te dé más acidez y te sientas mal. Mejor las alternativas que vimos anteriormente. Ahora bien, si ya vas a tomar, si ya te vas a ir de fiesta, mejor enseñarte a tomar. Por eso es que te voy a decir algunos tips. Por ejemplo, qué tipos de alcohol te dan más cruda, cuáles te dan menos cruda. También es que el precio influye bastante. No es lo mismo tomarte un licor, un alcohol fino que el más corriente que vendan. Y hablaremos un poquito de qué pasa cuando mezclas el alcohol. Por ejemplo, el tipo de alcohol que consumes influye bastante en la cruda o la resaca, porque mientras más oscuro sea eso que te tomas, mayor cruda va a ser la que tengas al día siguiente. Por ejemplo, si tomas brandy, coñac, ron, vino tinto, whisky, estas bebidas son muy oscuras. Entonces el grado de cruda que vas a tener al día siguiente va a ser mayor que si fueran claras, la ginebra, el vodka, la cerveza. Estas últimas, que son de tono más claro, evitan que tengas mucha cruda al día siguiente. Por eso mejor, si quieres no tener tanta cruda o resaca al día siguiente de la fiesta, mejor toma estas que son más claras. Ahora hablemos del precio. El irte de fiesta siempre sale caro, y no simplemente en lo económico. Si pagas más dinero, vas a pagar menos dolor. Y si pagas menos dinero, vas a pagar más dolor. Al final de cuentas es una sumatoria en la cual siempre terminas jodido. Pero ¿por qué lo que cuesta más caro te da menos cruda o te causa menos dolor? Los procesos que se utiliza para la fabricación de las bebidas más costosas es mucho mejor. Entonces obviamente tiene un mayor grado de pureza. Y también los ingredientes. No es lo mismo los ingredientes más finos que los ingredientes más corrientes. Por eso tú decides qué prefieres pagar, con dinero o con dolor al día siguiente. También está el mito de que no debes de mezclar porque te vas a poner más borracho. Realmente no es que sea el hecho de mezclar lo que te haga poner más borracho, sino son otros factores. Sino que, por ejemplo, la cerveza carbonata. ¿Qué significa carbonatar? Como que el dióxido de carbono sale. Entonces, si tú te tomas la cerveza, te va a carbonatar en el estómago. Y si tú le metes algún otro licor, algún otro vino, el vino va a estar en el estómago junto con la cerveza y va a carbonatar, lo que va a hacer que el alcohol
se empuje hacia tu estómago y se absorba más. La presión va a ir hacia afuera y va a hacer que te pongas borracho más rápido, pero por esta carbonatación que va a ser el alcohol de la cerveza más el alcohol del vino o destilado que te estés tomando. Otra cosa que sí puede hacer que te pongas en estado de ebriedad y pierdas el control total de la situación es porque no midas los grados de alcohol de las bebidas que te tomas. Por ejemplo, si tú empiezas a tomar en grados de alcohol muy fuerte y luego le subes a más fuerte y luego de repente ya te dieron un shot y vas todo desequilibrado, eso sí afecta al mezclar, pero no es por el hecho de que mezcles alcohol con alcohol. Al final de cuentas el alcohol te va a poner loco. Simplemente lo que te hace que pierdas como el control es es el perder la cuenta, el no estar consciente de todo lo que te estás tomando. Al final de cuentas te terminas tomando un vaso en el que cada quien le echa de la bebida que se está tomando y pues se descontrola la situación. Te lo digo por experiencia. Lo ideal si vas a mezclar sería empezar con alcoholes de baja graduación e irle subiendo. Ya terminas con el vodka de tamarindo, pero empezaste con algo leve. Pero lo que no mezcles bajo ninguna circunstancia es alcohol con bebidas energéticas. Esto sí te afecta mucho la salud. Hay muchas probabilidades de que te dé un paro cardíaco. Por eso no lo hagas. Mezcla alcoholes los que quieras. Entre alcoholes date, pero alcoholes con bebidas energizantes no. Eso sí, neta, te lo recomiendo que no lo hagas. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por escucharme en esta conversación acerca del alcohol. Bola de borrachos. Yo soy Diego Segura. No te olvides de suscribirte al canal, de darle like al video y de picarle a la campanita. Nos vemos en el siguiente video.